Segundo ejercicio planteado para la tercera asignación de la materia, en donde tenemos que demostrar una función que cumpla con la ecuación de Laplace. ¿Cómo hacemos esto? La ecuación de Laplace tiene esta fórmula que nos dice la segunda derivada con respecto a x y la segunda derivada con respecto a y. La sumatoria de estas dos debe dar igual a 0. Para ello tomamos esta función y ahora vamos a trabajar con respecto a lo que necesitamos. ¿Cómo yo hago esto? Aquí tenemos el ejemplo del orden adecuado según el video anterior que se presentó con respecto a la nomenclatura. Aquí nos dice la segunda derivada con respecto a x, pero para esto necesitamos derivar primero con respecto a x y luego a eso hacer la derivada con respecto a x. Es decir, tiene un orden ya preestablecido. Teniendo esto, tenemos que esto es x a la 3 menos 3x y a la 2. ¿Cómo hago esto? ¿Cómo hago lo siguiente? Empiezo a derivar y digo que esto es db por dx y aquí directamente la derivada de este argumento que ya lo definimos. Entonces yo digo que esto es 3x menos 3y a la 2. Y este es 3x al cuadrado. ¿Por qué? Porque recordando las leyes de la derivación, me dice que yo bajo el exponente que tenga esto y le resto 1. Entonces, bajo esto y determino cuál es el resultado de esta parte. Entonces, para db al cuadrado por dx al cuadrado va a ser el resultado de esto directamente, que es lo que voy a introducir en la fórmula. Entonces, yo digo que esto es 6x y con respecto a lo demás, ya esto es igual a 0 porque como estamos trabajando con x, tomamos a y como constante. Luego trabajamos directamente con y, donde yo digo db al cuadrado por dy al cuadrado es igual a la derivada con de dy menos de dy. Y aquí coloco mi siguiente función, que es la misma, exactamente igual. Está por 3x y a 2. Ahora derivamos con razón de y. Y en este caso descartamos por principal este término, porque lo consideramos como constante. Entonces, por lo tanto, yo digo que esto es db igual a dy. Y esto va a ser la derivada de, en este caso, el término, y digo que esto va a ser bajo el 2, esto va a ser 6y por x menos, nunca olvidemos el negativo, que aquí es muy importante. Entonces, bajo ¿qué me rijo ahora? ¿Y cómo trabajo ahora? Vuelvo a derivar con respecto a lo siguiente. Entonces, esto me da a mí que como aquí tengo una y todavía, se puede volver a trabajar y esto me va a decir que esto db al cuadrado es igual a dy al cuadrado igual a la resultante de esto. Por lo tanto, esto va a ser 6 menos 6x. Noten que aquí dio 6x y aquí dio negativo y dio menos 6x. Entonces yo reemplazo aquí en mi ecuación y puedo decir que como esto va a 0, esta función es una función armónica y cumple con lo antes dicho.